de tramo final de la campaña con rumbo justamente a las elecciones del próximo domingo. Vamos a hablar justamente con el candidato a senador en primer término del Frente de Todos y actual diputado nacional, el doctor Pablo Yedrin. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, bien, ¿cómo están ustedes? El gusto de escucharlos. Bueno, doctor, consultarle puntualmente cómo está atravesando este cierre de campaña. A uno que lo ves desde afuera, da la impresión de que está bastante más tranquilo de lo que fueron las PASO, ¿no? Uno entiende, hay cierta confianza en los candidatos del Frente de Todos, o el desgaste que había ocurrido en las PASO fue demasiado, a ver, elevado y ahora se manejan otros ritmos. No, a ver, es una elección distinta. Me parece que la PASO era una elección interna prácticamente, en donde se definían cosas que tenían que ver dentro del mismo espacio. Y bueno, y aparte era una elección, digamos, que estaba de alguna manera con alguna, en ambos espacios, ¿no? Porque también la oposición tuvo una elección muy dura. Acuérdate que ahí básicamente lo que se definía es quiénes iban a ser los que seguían en carrera en las listas y quienes quedaban afuera de la posibilidad esta de las listas. Hoy, además, como vos no, la otra diferencia con las generales es que vos ya tenés la PASO como base, digamos, Claro. de alguna manera tenés una idea aproximada de cómo votó la gente en la PASO, que en general es un voto que en general se suele sostener en la general. Así que bueno, me parece esas las dos características que han hecho diferentes, como que uno en esta Argentina tan dividida que tenemos, durante la PASO le hablaba a cada uno a su propio lugar, y eso generaba, digamos, y hoy cada uno le está hablando a la mitad que en general lo acompaña. Me parece que esa Claro. es la gran diferencia que hay. Bien. Puntualmente con esto que decía usted, diputado, el jefe de gabinete dijo hace pocos días que le faltaban 7.000 votos al Frente de Todos en provincia de Tucumán para hacer, a ver, un triunfo histórico, podría decirse, volver a sentar 3 diputados en una elección de medio término. ¿Hay expectativas de que se puede lograr justamente de que de las PASO a las elecciones generales ha habido un crecimiento en el caudal de votantes del Frente de Todos? Es muy difícil saberlo, la verdad, porque uno, la verdad que basado en las encuestas, en la Argentina nos hemos equivocado muchas veces. Lo que hay que entender es que cuando uno busca el tercer diputado, ese tercer diputado por el sistema DON, que es el sistema que regula la cantidad de Ujú, sí, candidatos que acceden en la compulsa electoral, cuando uno busca el primero es el número que sacó de votos, cuando uno busca el segundo hay que dividir en dos ese número, cuando uno busca el tercero hay que dividir en tres. claro. Entonces cuando uno busca el tercer diputado, no son los votos exactamente diferentes, sino los votos multiplicados por tres. Así que, digamos, ojalá pudiéramos, pero yo la verdad que creo que una elección donde volvamos a repetir un piso de lo que sacamos en la PASO, con lo cual entrarían 2 diputados, sería una elección muy exitosa, sobre todo en el entorno nacional que estamos viviendo. Mm. Ahora, diputado, ¿cómo imagina el día después de las elecciones? ¿Cuál cree que va a ser, más allá del resultado que pueda ser adverso o favorable al Frente de Todos a nivel nacional, que bueno, si se repite el resultado de los pasos, recordemos fue un resultado realmente bastante duro para el gobierno nacional, ¿cuál cree que va a ser el desafío el día después de las elecciones? ¿Qué es lo que tendría que hacer el oficialismo? Bueno, primero escuchar a las urnas, ¿no? Yo creo que es muy importante escuchar el mensaje que las urnas no ven. Si las urnas muestran una clara mejora con respecto a lo que fue la PASO, me parece que podemos decir que estamos en el camino correcto de las cosas que se han ido haciendo a partir de eso. Me parece que lo más importante después de una elección para los gobernantes es analizar el resultado, escuchar lo que la gente de alguna manera tiene la oportunidad de decir en forma masiva y igualitaria, y desde ahí volver a trabajar. Nosotros nos quedan desde el gobierno nacional y en el gobierno provincial 2 años largos de gestión. Claro. Tucumano tiene una oportunidad histórica con la presencia de Mansur en un lugar que nunca tuvimos a un tucumano, que es la jefatura de gabinete de ministros, ni cerca de ese lugar de tanta importancia. Y me parece que desde ese lugar nosotros podemos en estos 2 años generar algunos avances en obra pública que la verdad que teníamos adeudados desde hace mucho tiempo. Y me parece que eso, que ya en parte está en marcha y que hay muchas obras ya licitadas, adjudicadas y todo, que van a empezar a notarse en los próximos meses y empezar a construir
un Tucumán con más empleo genuino, un Tucumán que reactive su actividad económica, que también son buenos los signos que hay generales de la actividad económica en el país, e intentar, bueno, dejar atrás estos 2 años malísimos que hemos tenido con la pandemia. Me parece que ese es el gran desafío para el día subsiguiente, porque sea cual sea el resultado electoral, Alberto sigue siendo el presidente, Mansur sigue siendo el jefe de gabinete y Saldo sigue siendo el gobernador de la provincia. Así que me parece que en este caso esa virtuosidad que tenemos en ese esquema se mantiene y ojalá, digamos, la cantidad de diputados y senadores en los congresos no sean tales que impidan o bloqueen las políticas que, bueno, yo creo que el peronismo quiere llevar adelante y la pandemia no lo dejó. Bien. Ahora, puntualmente, doctor, esto que nos dice de que la cantidad de diputados no les bloqueen, se refiere obviamente a que si hay un resultado adverso en esta elección de medio término, analizando el comportamiento de la oposición, va a ser muy duro para el oficialismo avanzar en ciertos temas. Se me viene a la cabeza la reforma judicial, solamente por un ejemplo. En ciertos temas que durante estos 2 años de mandato, la oposición se ha mostrado reacia a tratarlos en el Congreso. Sí, hay que construir consenso. Pues ya también en estos 2 primeros años de gobierno nosotros no tuvimos nunca una mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, tenemos la primera minoría, pero con eso no se alcanza el quórum. Así que en el 2020, por ejemplo, las 60 leyes que sacó el Congreso las sacó con acuerdo de la oposición. Y Argentina tiene que empezar a entender que tiene que trabajar en acuerdo y en consenso. Nadie en la Argentina, y es muy probable que nunca más, nadie tenga una mayoría muy intensa en el Congreso Nacional. Habrá que construir consensos suficientes de ambas partes. Pasada la elección me parece que hay que sentarse a dialogar con la oposición. Creo que la oposición pasada la elección también lo va a querer hacer. Hoy dice que no, pero bueno, me parece que es una postura también electoral. La lógica sería que la política se reúna y en los grandes temas, por ejemplo, la reforma judicial, que es una necesidad evidente en la Argentina y que nada tiene que ver con el discurso de dejar impune algún funcionario que haya cometido o la propia vicepresidenta. No tiene nada que ver con eso la ley de reforma judicial, ni mucho menos tiene que ver con acceso a justicia, con aumento en la cantidad de juzgados federales en el país. Pero bueno, digamos, hoy en campaña, digamos, es muy difícil, pero una vez superada la campaña, me parece que los argentinos nos están exigiendo a todos consenso y por lo menos resolver las cosas más significativas. La Argentina tiene que resolver el tema de la deuda con el fondo, más allá de que, por supuesto, nosotros claramente decimos que es una deuda que se tomó en forma indebida. Macri mismo dijo que la usó para pagarle a los bancos. Realmente es una deuda que no generó nada en la Argentina y nos endeudó en casi 50.000 millones de dólares. De los 100.000 millones que debemos, la mitad es esa deuda tomada en un año y no generó nada, ni un puesto de trabajo en la Argentina. Pero más allá de eso, la Argentina la tiene que pagar. La tiene que pagar porque la eventualidad de no pagarla, o sea, el default, es una situación gravísima, porque quiere decir que la Argentina no va a poder tomar ningún crédito más mientras esa situación no se solucione. Entonces lo que hay que hacer es replantear los plazos y la forma de pago. En ese sentido necesitamos, entre las cosas que se necesitan, es gran, digamos, potencia política en el país, no divisiones. Entonces ahí esas son las cosas que nos tenemos que poner de acuerdo, más allá de quién la haya tomado, no la tomó, la usó, no la usó. Hoy es una realidad, la tenemos que resolver. Bueno, enfrentar esa realidad. Como tantas otras, ¿no? Claro. Como tantas otras que el país tiene. O sea, ¿cómo hacemos para disminuir el déficit fiscal sin ajustar? ¿Cómo hacemos para parar la carrera enloquecida de los precios en la Argentina y la inflación? Todos esos temas, que son los temas centrales de la política argentina, los tenemos que resolver en consenso con la oposición. No de un lado u otro de la grieta, porque si no, no se soluciona. Porque siempre hay quienes, con intereses particulares y sus propios intereses, que no son los de la gente, se cuelan en esa grieta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poner un frente importante y después volver a discutir elecciones, etcétera, más adelante. Pero me parece que ese es el gran desafío que vamos a tener en el Congreso en estos próximos 2 años. Bien. Diputado, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, que estén muy bien. Igualmente para usted, que tenga un buen día. Hablamos con el diputado nacional y candidato a senador del Frente de Todos, el doctor Pablo Yedlin.